El mayor miedo de Sagitario puede estar profundamente relacionado con su anhelo fundamental de libertad y su constante búsqueda de expansión, tanto a nivel físico como mental. Los nacidos bajo este signo de fuego, gobernado por Júpiter, son conocidos por su espíritu aventurero, su inclinación a explorar lo desconocido y su deseo de romper las barreras que limitan su crecimiento personal. En este contexto, el miedo más profundo que Sagitario puede experimentar es la pérdida de esa libertad que tanto valora, la posibilidad de sentirse atrapado o restringido en cualquier aspecto de su vida. Sagitario teme, por encima de todo, el estancamiento. Para ellos, la idea de quedarse en un solo lugar, tanto en un sentido físico como emocional, es aterradora. Su naturaleza los impulsa a viajar, a descubrir nuevas culturas, ideas y experiencias, lo que les permite sentirse en constante movimiento. El estancamiento les produce una angustia considerable, ya que va en contra de su esencia dinámica y expansiva. Sentirse bloqueados, sin oportunidades para aprender, crecer o avanzar, les genera una gran frustración, ya que va en contra de su deseo de ir más allá de los límites conocidos. Otro temor profundo que afecta a Sagitario es el miedo a la mediocridad. Este signo aspira a alcanzar grandes logros, a tener una vida significativa que rompa con la rutina o la conformidad. La monotonía y la vida convencional pueden parecerles una prisión, donde sienten que su verdadero potencial no puede florecer. La falta de propósito o dirección puede resultarles devastadora, ya que su optimismo natural y su confianza en un futuro prometedor los impulsa a buscar experiencias que les proporcionen un sentido de trascendencia. Vivir una vida sin dirección o sin cumplir con sus propias expectativas podría hacer que Sagitario se sienta limitado y desconectado de su propia esencia. El miedo al compromiso también suele manifestarse en los sagitarianos, especialmente cuando se trata de situaciones o relaciones que perciben como una amenaza para su libertad individual. La idea de quedar atrapados en una rutina predecible, en la cual se espera que actúen de una manera que no refleja su verdadera personalidad, puede ser extremadamente aterradora para ellos. Sagitario valora su independencia y su capacidad para tomar decisiones sin sentirse presionado o condicionado por los demás. Temen perder esa independencia en una relación o situación en la que no puedan ser fieles a sí mismos y a sus propios deseos. En el ámbito emocional, Sagitario puede tener miedo a la vulnerabilidad. Aunque son personas sociables y entusiastas, y les encanta estar rodeados de gente, a menudo prefieren mantener una cierta distancia emocional para no sentirse expuestos o heridos. El miedo a mostrar sus emociones más profundas, y a ser rechazados o malinterpretados como resultado, puede hacer que se resistan a establecer conexiones verdaderamente íntimas. En este sentido, su temor radica en ser incomprendidos o limitados por los sentimientos de otros, algo que les haría sentir atrapados en una red emocional que no saben cómo manejar. A nivel más filosófico, Sagitario puede temer no encontrar su verdad. Este signo está en una búsqueda constante de sabiduría y significado en la vida, y cualquier cosa que les haga dudar de su comprensión del mundo o que los confronte con la incertidumbre puede generar ansiedad. El miedo a vivir una vida vacía de sentido o a no encontrar las respuestas que buscan en su travesía personal les puede llevar a experimentar momentos de profundo desconcierto. En su búsqueda por la verdad, Sagitario quiere sentirse seguro de que está en el camino correcto, y la posibilidad de desviarse o perderse en el camino puede causarles mucha angustia. Además, Sagitario puede tener miedo de decepcionar a los demás o, más importante aún, de decepcionarse a sí mismos. A pesar de su exterior seguro y optimista, este signo tiene una fuerte necesidad de sentirse realizado y de que sus esfuerzos tengan un impacto positivo. Fracasar en alcanzar las metas que se han propuesto o no vivir de acuerdo con los ideales que han establecido para sí mismos puede hacer que Sagitario se cuestione su valía y sus capacidades. En este sentido, el miedo al fracaso y a no cumplir con sus propias expectativas puede ser una carga emocional considerable para ellos. En última instancia, los miedos de Sagitario están profundamente vinculados con su deseo de expansión y libertad. El miedo a quedar atrapado en una vida que no les permita crecer, la posibilidad de perder su independencia o la incapacidad de encontrar un propósito mayor son algunos de los fantasmas que rondan su mente. A pesar de su optimismo innato y su tendencia a enfocarse en lo positivo, estos temores pueden pesar en su conciencia, empujándolos a buscar formas de escapar de las limitaciones que perciben y a continuar su búsqueda incesante de conocimiento, experiencias y libertad personal. Otro aspecto profundo del miedo de Sagitario, que no suele mencionarse, es su aversión al conformismo. Este signo tiene una personalidad expansiva, que busca ir más allá de las normas y expectativas sociales.
Sagitario teme ser encasillado en una vida que siga un guión preestablecido, en la cual sus decisiones y caminos se vean limitados por las expectativas ajenas. Para ellos, la idea de encajar en un molde que otros consideran apropiado es casi intolerable. Les asusta la posibilidad de que la sociedad o las personas que les rodean intenten imponerles formas de pensar o actuar que no se alinean con su auténtica visión de la vida. En este sentido, Sagitario se rebela contra cualquier intento de limitar su capacidad de elegir su propio destino. La pérdida de autenticidad es otra fuente de inquietud. Sagitario, a pesar de su enfoque optimista y a veces despreocupado de la vida, valora profundamente ser fiel a su esencia. Les produce miedo pensar que, en algún momento, puedan verse obligados a vivir una vida que no refleje sus verdaderos deseos y ambiciones. Este temor no se manifiesta solo en su trabajo o en su vida personal, sino también en cómo se perciben a sí mismos. Les aterra la idea de perder contacto con su verdadero yo, de convertirse en personas que siguen la corriente sin detenerse a cuestionar si lo que hacen les satisface en un nivel más profundo. Esta preocupación, aunque a menudo no la expresen abiertamente, les impulsa a buscar constantemente formas de autenticidad y crecimiento personal. Otro aspecto del miedo de Sagitario está vinculado con su relación con la incertidumbre. Aunque a menudo se les percibe como personas aventureras y abiertas al cambio, en su núcleo también puede existir una cierta aprensión hacia lo desconocido. Si bien disfrutan explorando nuevos territorios, tanto física como mentalmente, la falta de un sentido claro de dirección a veces les genera ansiedad. La incertidumbre sobre el futuro puede crearles una sensación de desorientación, especialmente si sienten que no están avanzando hacia un objetivo claro. Aunque adoran la libertad, la falta de una estructura básica que les permita visualizar hacia dónde van sus esfuerzos puede ser motivo de preocupación. A nivel emocional, Sagitario también puede temer la sensación de estar desconectado. Dado que suelen ser personas que buscan estímulos externos, a veces luchan con momentos de soledad interior. Aunque disfrutan de la compañía de otros y tienden a tener un círculo social amplio, en ocasiones pueden sentir que sus relaciones no llegan a profundizar lo suficiente, lo que les genera una sensación de aislamiento emocional. Este miedo a no estar verdaderamente conectados con los demás puede hacer que se sientan solos, incluso cuando están rodeados de personas. En el fondo, Sagitario anhela relaciones que no solo le ofrezcan diversión y estímulo, sino también una conexión auténtica que les permita compartir su verdadero ser sin temor a ser juzgados. Además, otro temor que puede surgir para Sagitario está vinculado a la irrelevancia. Aunque suelen ser personas seguras y extrovertidas, en el fondo puede persistir el miedo de no tener un impacto significativo en el mundo. Este signo busca experiencias que trasciendan lo cotidiano, y la idea de que sus esfuerzos puedan no dejar una huella duradera puede ser motivo de inquietud. Sagitario quiere sentirse importante, que sus acciones tengan un propósito que vaya más allá de sus propias necesidades inmediatas. El miedo a ser olvidados o a vivir una vida sin repercusión real puede acechar en su subconsciente, lo que les impulsa a buscar siempre nuevas formas de influir, aprender y expandirse. Sagitario también puede experimentar una tensión interna cuando se trata de equilibrio entre su deseo de libertad y la responsabilidad. Aunque este signo prefiere la vida sin ataduras y las decisiones sin restricciones, existe una parte de ellos que reconoce la necesidad de asumir responsabilidades, ya sea en el trabajo, la familia o las relaciones. El miedo a ser irresponsables o a no cumplir con las expectativas que los demás puedan tener sobre ellos a menudo está en conflicto con su naturaleza libre. Este dilema entre la responsabilidad y la libertad puede generarles estrés, ya que temen ser percibidos como poco confiables, mientras al mismo tiempo les inquieta la posibilidad de perder su independencia al asumir demasiadas obligaciones. Un miedo menos evidente, pero presente en la vida de Sagitario, es el temor al juicio. Aunque son conocidos por su franqueza y su deseo de vivir con honestidad, en el fondo pueden tener miedo de ser malinterpretados o juzgados por su enfoque no convencional de la vida. Les preocupa que su deseo de vivir sin ataduras, explorar diversas filosofías y desafiar las normas establecidas pueda llevar a que otros los perciban como irresponsables, inmaduros o incluso egoístas. Este miedo a ser criticados por su deseo de vivir de manera auténtica y libre puede hacer que, en ocasiones, Sagitario se repliegue o evite situaciones donde sienta que su estilo de vida podría ser cuestionado. Aunque su valentía exterior es evidente, en el fondo anhelan ser comprendidos y aceptados por quienes son, sin que se les imponga un juicio basado en los parámetros tradicionales. Finalmente, Sagitario también puede albergar un miedo más abstracto, el temor a que, en su búsqueda constante de nuevas experiencias, pierdan de vista lo verdaderamente importante.
A menudo, este signo se lanza hacia lo nuevo y emocionante, impulsado por su curiosidad y necesidad de expansión. Sin embargo, en los momentos de introspección, pueden temer que esta búsqueda incesante de lo novedoso les impida apreciar lo que ya tienen. Este miedo a no encontrar satisfacción duradera puede llevarles a una sensación de insatisfacción constante, temiendo que, a pesar de todas sus aventuras, nunca lleguen a sentirse plenamente realizados. En resumen, el miedo en Sagitario es multifacético y va mucho más allá de lo evidente. Aunque su espíritu optimista y libre domina su comportamiento, en su interior existen miedos profundos que tienen que ver con la pérdida de autenticidad, el miedo a ser irrelevantes o a no dejar una huella, la desconexión emocional, la incertidumbre sobre el futuro y la lucha entre la responsabilidad y la libertad. Todos estos temores, aunque a menudo ocultos bajo su naturaleza extrovertida y jovial, forman una parte esencial de la compleja psique de este signo. En la vida de Sagitario, uno de los miedos más profundos y menos discutidos es el temor a la rutina. Aunque este signo de fuego suele ser asociado con el deseo de libertad y la búsqueda de nuevas experiencias, lo que a menudo se pasa por alto es su aversión a la repetición y la previsibilidad. Sagitario necesita sentir que cada día trae consigo algo nuevo, que hay espacio para la espontaneidad y el cambio. Para ellos, una vida gobernada por la rutina no solo es aburrida, sino que representa una forma de confinamiento mental. Temen que, al caer en la rutina, su vida pierda el sentido de aventura que les es tan esencial, y que su mente se adormezca en una existencia predecible. La monotonía es, para Sagitario, una amenaza contra su vibrante espíritu explorador. El miedo a la dependencia emocional también puede ser un factor importante para Sagitario, aunque muchas veces no lo expresen abiertamente. Aunque disfrutan de las conexiones personales, les preocupa profundamente la idea de depender emocionalmente de alguien, al punto de que sientan que su felicidad está condicionada por otra persona. La independencia es un valor central en su vida, y la idea de perder su autonomía en el plano emocional les resulta inquietante. Este miedo puede hacer que eviten entregarse por completo en las relaciones, temiendo que al hacerlo pierdan parte de su esencia o de su capacidad para tomar decisiones sin influencias externas. La dependencia emocional, para Sagitario, representa una forma de prisión invisible que atenta contra su deseo de ser dueño de su propio destino. Otra dimensión que a menudo pasa desapercibida es el miedo de Sagitario a la irrelevancia intelectual. Este signo es naturalmente curioso y está en constante búsqueda de nuevos conocimientos. La idea de no estar aprendiendo, de no estar expuesto a ideas novedosas o de quedarse atrás en términos de conocimiento y entendimiento del mundo puede generarles una gran angustia. A menudo, Sagitario se define por su capacidad para mantenerse actualizado y conectado con lo que sucede en el mundo, tanto en términos culturales como filosóficos. No ser capaz de seguir el ritmo de esta evolución intelectual les resulta aterrador, ya que ven en ello una forma de limitación que atenta contra su necesidad constante de expansión y crecimiento personal. En el ámbito de las expectativas personales, otro miedo importante es el temor a no cumplir con sus ideales. Sagitario tiende a establecer para sí mismo altos estándares, ya que siempre está buscando algo más allá de lo que ha logrado. Este idealismo puede ser una fuente de inspiración, pero también de miedo. La posibilidad de no estar a la altura de sus propias expectativas, de no ser capaz de lograr las metas que se ha impuesto, puede pesar sobre ellos. Aunque externamente parecen confiados y seguros de su camino, internamente pueden experimentar dudas sobre si están realmente alcanzando todo lo que se propusieron, lo que puede llevarles a una sensación de fracaso, incluso si desde fuera parecen exitosos. A nivel más existencial, Sagitario también enfrenta el miedo a la falta de propósito. Este signo está en una búsqueda constante de significado y trascendencia, y uno de sus mayores temores es llegar a un punto en su vida donde sientan que todo lo que han hecho ha sido en vano. La idea de mirar hacia atrás y no encontrar un sentido mayor en sus experiencias les genera una profunda ansiedad. Sagitario quiere creer que cada paso que da lo lleva hacia un descubrimiento más profundo de su lugar en el mundo, y la posibilidad de no encontrar ese propósito o de sentir que sus esfuerzos no han tenido una verdadera repercusión les resulta profundamente desalentador. Este miedo puede impulsarles a seguir buscando y explorando, pero también puede ser una fuente de insatisfacción, ya que temen que, por mucho que busquen, nunca lleguen a encontrar la respuesta definitiva. Otra faceta que Sagitario tiende a ocultar es el miedo a la soledad interna. Aunque son personas sociables y suelen estar rodeados de amigos, su constante búsqueda de nuevas experiencias y su afán por no quedar atados a ninguna circunstancia en particular puede dejarles con la sensación de que nunca logran establecer conexiones verdaderamente duraderas.
Esta soledad emocional, aunque muchas veces no reconocida, puede pesarles, ya que les cuesta encontrar relaciones que sean capaces de satisfacer tanto su necesidad de independencia como su deseo de conexión auténtica. Tienen miedo de que, al final de sus muchas aventuras, se encuentren solos, sin nadie con quien compartir sus experiencias a un nivel profundo. Finalmente, un aspecto que rara vez se discute en relación con Sagitario es su miedo a no ser comprendido. Este signo tiene una visión del mundo que a menudo es expansiva, filosófica y poco convencional, lo que puede hacer que, en muchas ocasiones, se sientan aislados o incomprendidos. Les preocupa que su manera de ver la vida, su enfoque hacia la libertad y el crecimiento personal no sea aceptado o entendido por aquellos que les rodean. Este miedo a ser juzgados o malinterpretados puede hacer que Sagitario, a pesar de su aparente franqueza, guarde ciertas partes de sí mismo para evitar la crítica o el rechazo. En el fondo, desean ser valorados no solo por lo que hacen, sino por la manera en que piensan y ven el mundo, y la posibilidad de que los demás no puedan apreciar o comprender su visión les genera un miedo subyacente que a menudo tratan de enmascarar bajo su actitud despreocupada y optimista. En resumen, los miedos de Sagitario son complejos y abarcan muchas dimensiones de su vida, tanto externa como interna. Desde la aversión a la rutina y la dependencia emocional, hasta el miedo a la irrelevancia intelectual, la falta de propósito y la soledad emocional, Sagitario enfrenta una serie de inquietudes profundas que, aunque a menudo no son evidentes, moldean su forma de interactuar con el mundo. La búsqueda de libertad y expansión que define a este signo también trae consigo un miedo constante a ser limitado, incomprendido o a perder de vista aquello que les da sentido a sus vidas. Sagitario también enfrenta un miedo menos discutido pero muy real, la sensación de perder el control sobre su vida. Aunque este signo es conocido por su espíritu libre y su deseo de dejarse llevar por las experiencias, en su núcleo existe una necesidad de sentir que tienen el control sobre sus decisiones y su destino. A menudo se los ve como personas que fluyen con la vida, pero en realidad, la idea de que fuerzas externas los arrastren hacia direcciones no deseadas les provoca ansiedad. Sagitario valora su capacidad de tomar decisiones de manera autónoma y de dirigir su vida hacia sus propios ideales y objetivos. La sensación de que algo fuera de su control puede influir de manera negativa en su trayectoria personal les genera un miedo latente, ya que va en contra de su naturaleza independiente y su deseo de tener las riendas de su propio destino. Otro aspecto del miedo en Sagitario, más relacionado con su identidad social, es el temor a quedarse atrás en términos de relevancia y estatus. A pesar de que Sagitario generalmente se caracteriza por su búsqueda de autenticidad y su rechazo a las convenciones, en lo más profundo pueden tener miedo de no estar a la altura de las expectativas sociales o de no ser reconocidos por su valor y sus logros. Este miedo a la irrelevancia social puede manifestarse de maneras sutiles, llevándolos a buscar continuamente nuevas aventuras o a involucrarse en proyectos que los mantengan en el radar de los demás. Aunque buscan experiencias genuinas, también desean ser admirados por su audacia y su visión del mundo. La posibilidad de que su estilo de vida sea visto como irresponsable o sin dirección por los demás puede ser una fuente de preocupación, ya que desean que su forma única de vivir sea comprendida y respetada. En un nivel más profundo y filosófico, Sagitario también puede experimentar un miedo existencial relacionado con la búsqueda de la verdad. Este signo está constantemente en una misión de expansión intelectual y espiritual, y la posibilidad de que nunca encuentren las respuestas que buscan puede generarles una sensación de inquietud constante. La naturaleza exploradora de Sagitario los lleva a preguntarse sobre el significado de la vida, el propósito de su existencia y el lugar que ocupan en el mundo. Sin embargo, este proceso de cuestionamiento puede abrir la puerta a la duda, especialmente cuando se enfrentan a la posibilidad de que las respuestas que buscan sean inalcanzables o, peor aún, que no existan respuestas definitivas. El miedo al vacío existencial, a la idea de que la vida pueda no tener un propósito claro, puede ser una sombra que los sigue, a pesar de su habitual actitud positiva y optimista. Otro miedo menos obvio, pero que puede afectar a Sagitario, es el miedo al rechazo de sus ideas y creencias. Este signo es conocido por su inclinación hacia la filosofía, la religión y las grandes preguntas de la vida. Sagitario valora profundamente sus ideas y su forma de ver el mundo, y la posibilidad de que estas creencias sean ridiculizadas o desacreditadas por otros les puede resultar muy perturbadora. Aunque tienen una confianza natural en sus capacidades, también desean ser escuchados y comprendidos en sus convicciones. Ser ignorados o, peor aún, desacreditados por personas que no valoran su enfoque filosófico puede causarles una gran inseguridad. Para Sagitario,
sus ideas son una parte fundamental de su identidad, y el miedo a que sean rechazadas o invalidadas por otros puede hacer que se sientan vulnerables en un nivel intelectual y emocional. En el ámbito de sus relaciones personales, Sagitario también puede temer la pérdida de conexión auténtica. Aunque son conocidos por su sociabilidad y su capacidad para establecer relaciones de manera rápida y fácil, también pueden sentirse inquietos ante la idea de que esas relaciones no sean lo suficientemente profundas o significativas. Sagitario valora las conexiones que le permiten explorar nuevas ideas y perspectivas, y la superficialidad en las relaciones les resulta frustrante. En su deseo de encontrar personas que compartan su visión expansiva del mundo, pueden temer que, a pesar de tener muchas personas a su alrededor, no encuentren verdaderos compañeros de vida con quienes compartir su búsqueda intelectual y emocional. La idea de estar rodeado de personas pero no sentirse comprendido a un nivel profundo es un miedo subyacente que puede influir en sus decisiones sobre con quién se rodean y cómo se relacionan. Un aspecto emocional que Sagitario rara vez muestra es el miedo a la pérdida de su juventud o vitalidad. Este signo está muy conectado con la energía, el entusiasmo y el movimiento constante. Les encanta sentirse llenos de vida, capaces de enfrentar cualquier desafío y de lanzarse hacia nuevas aventuras. Sin embargo, el paso del tiempo y la posibilidad de que sus capacidades físicas o mentales se vean afectadas les genera una preocupación interna que no siempre expresan. El envejecimiento o la pérdida de vigor es algo que Sagitario teme, ya que sienten que su energía es una parte esencial de su identidad. La idea de perder esa chispa que los impulsa a seguir adelante y a descubrir el mundo puede ser un temor que los motiva a vivir intensamente, pero también puede generarles ansiedad a medida que enfrentan la realidad de que el tiempo no se detiene. El miedo a ser incomprendidos en sus intenciones es otro factor que afecta a Sagitario. Aunque suelen ser directos y transparentes en su forma de comunicarse, pueden temer que su actitud franca y su visión a veces radical sean malinterpretadas por los demás. Les asusta que, en su afán por expandir horizontes y desafiar las normas, las personas los perciban como insensibles o imprudentes. Sagitario, aunque valoran la libertad de expresión y el derecho a ser honestos, también desean ser vistos como personas que tienen buenas intenciones y que buscan el bien común, aunque lo hagan de maneras poco convencionales. La posibilidad de que sus palabras o acciones sean mal entendidas o tergiversadas puede hacer que, en ocasiones, duden sobre cómo presentarse o cómo expresar sus ideas. Finalmente, Sagitario puede tener un miedo más sutil a la falta de tiempo. Dado que este signo tiene una sed insaciable por aprender, explorar y vivir experiencias intensas, la idea de que el tiempo es limitado y que tal vez no logren hacer todo lo que desean en una sola vida puede ser aterradora. Les preocupa no tener suficiente tiempo para ver todo lo que quieren ver, aprender todo lo que desean aprender o experimentar todo lo que imaginan. Este temor puede impulsarles a moverse de manera rápida de una experiencia a otra, a veces sin detenerse lo suficiente para saborear cada momento, porque sienten una presión interna por aprovechar al máximo cada segundo de su vida. La idea de que el tiempo se agota, de que hay más por hacer de lo que parece posible, es una fuente de ansiedad que puede acompañarles a lo largo de sus travesías. En resumen, los miedos de Sagitario son múltiples y variados, muchos de ellos profundamente conectados con su deseo de libertad, expansión y comprensión del mundo. Aunque este signo es visto como uno de los más optimistas y aventureros, en su interior se enfrentan a temores relacionados con la pérdida de control, el rechazo de sus ideas, la superficialidad en sus relaciones, el paso del tiempo y la sensación de nunca alcanzar su propósito final. Estos miedos, aunque no siempre evidentes, forman una parte intrínseca de la compleja naturaleza de Sagitario, y motivan muchas de sus decisiones y acciones a lo largo de su vida. Sagitario, siendo un signo regido por Júpiter, el planeta de la expansión y el crecimiento, lleva en su naturaleza una profunda inclinación hacia la libertad y la búsqueda de verdades más amplias. Sin embargo, detrás de esa imagen de seguridad y optimismo que suelen proyectar, existen miedos menos visibles que afectan su forma de ver la vida y sus relaciones con los demás y consigo mismos. Uno de esos miedos es la sensación de irrelevancia. Sagitario tiende a embarcarse en grandes aventuras, tanto físicas como intelectuales, buscando siempre un sentido de trascendencia. Esta búsqueda puede ser impulsada por un temor subyacente a que, a pesar de sus esfuerzos, no logren dejar una marca significativa en el mundo. Para ellos, la idea de vivir una vida que no tenga un impacto, ya sea en las personas cercanas o en el mundo en general, es profundamente perturbadora. Aunque su amor por la aventura y el descubrimiento los impulsa a vivir experiencias intensas, también les preocupa que esas experiencias no sean lo suficientemente significativas como para cambiar su vida o la de otros. Les asusta la idea de que, al final,
todo su esfuerzo se quede en una simple acumulación de vivencias sin un propósito trascendente. En el plano emocional, Sagitario puede albergar un miedo oculto a la vulnerabilidad. Aunque suelen mostrarse como personas abiertas, directas y capaces de enfrentar cualquier situación con valentía, en su interior pueden temer que al mostrar sus sentimientos más profundos sean heridos o incomprendidos. Su deseo de independencia emocional a veces los lleva a construir muros invisibles para protegerse de las expectativas o demandas emocionales de los demás. Este miedo a la vulnerabilidad puede hacer que, a pesar de ser personas sociables y amigables, les cueste abrirse completamente a quienes los rodean. Temen que, al compartir sus emociones más íntimas, pierdan su sentido de autonomía o se expongan a un sufrimiento que no puedan controlar. Como resultado, aunque disfrutan de las relaciones, pueden mantener una distancia emocional que los proteja de la posibilidad de ser heridos. Sagitario también enfrenta un conflicto entre su amor por la libertad y su necesidad de pertenencia. Aunque son conocidos por su deseo de explorar y su resistencia a sentirse atados, en el fondo pueden tener miedo de no encontrar un lugar al cual realmente pertenecer. La constante búsqueda de nuevas experiencias y horizontes puede estar motivada, en parte, por el temor de que ningún lugar o relación les proporcione el sentido de pertenencia y arraigo que anhelan en lo más profundo. Mientras se embarcan en viajes y proyectos, en su interior puede persistir una sensación de que nunca encontrarán un hogar en el sentido emocional o espiritual. Este miedo a no encontrar un espacio donde sentirse completamente cómodos y comprendidos puede llevar a Sagitario a estar en un constante estado de búsqueda, sin poder detenerse lo suficiente como para apreciar lo que tienen frente a ellos. La relación de Sagitario con el tiempo es otro aspecto que rara vez se menciona pero que influye en muchos de sus temores. Este signo es consciente de que el tiempo es finito, y esa realidad les genera una sensación de urgencia que puede convertirse en ansiedad. Tienen miedo de que el tiempo se les escape antes de haber logrado todo lo que desean. Para Sagitario, hay tanto que aprender, tanto que explorar, que la idea de que el tiempo no sea suficiente para cumplir con todas sus metas y sueños puede ser angustiante. Este miedo al paso del tiempo les impulsa a vivir de manera intensa, pero también puede hacer que se sientan insatisfechos o frustrados cuando se enfrentan a las limitaciones naturales de la vida. La sensación de que el reloj está corriendo y que podrían quedarse sin oportunidades para hacer todo lo que imaginan puede hacer que se involucren en demasiados proyectos a la vez, temiendo perderse algo importante. Otro aspecto que no suele discutirse sobre los miedos de Sagitario es la inseguridad sobre su capacidad para profundizar. Aunque son conocidos por ser grandes exploradores del mundo externo, a menudo les preocupa que no estén explorando lo suficiente su propio mundo interior. El temor de que su constante movimiento hacia lo nuevo les impida conectar a un nivel más profundo con sus emociones y con los demás puede estar presente, aunque lo oculten bajo su entusiasmo por la vida. Les aterra la posibilidad de que su vida, llena de aventuras y estímulos externos, carezca de una verdadera profundidad emocional o espiritual. Esta preocupación puede llevar a Sagitario a buscar experiencias que les permitan conectar con su esencia interior, pero el miedo a descubrir vacíos o inseguridades internas puede hacer que eviten esa introspección. Además, Sagitario puede tener un miedo no expresado a la mediocridad. Este signo no solo desea ser libre, sino también destacar en todo lo que hace. Para ellos, la idea de vivir una vida que se considere promedio o sin grandes logros les resulta aterradora. A menudo, Sagitario siente una necesidad de sobresalir, de ser percibido como alguien especial, alguien que ha logrado cosas extraordinarias. Este deseo de evitar la mediocridad puede ser una fuente de motivación, pero también de ansiedad, ya que temen no estar a la altura de sus propias expectativas o las de los demás. Les asusta la posibilidad de que, a pesar de sus esfuerzos por destacar, no sean reconocidos o apreciados por sus talentos y logros. La lucha interna entre su deseo de independencia y su necesidad de estabilidad también es un miedo subyacente que afecta a Sagitario. Aunque valoran profundamente su libertad, también entienden que la estabilidad es importante para una vida equilibrada. La idea de estar demasiado atados a algo que limite su capacidad de moverse o explorar es aterradora, pero, al mismo tiempo, temen que su insistencia en mantener su libertad los lleve a una vida sin bases sólidas. Esta ambivalencia les genera miedo a no encontrar el equilibrio adecuado entre estas dos fuerzas contradictorias, el deseo de volar libremente y la necesidad de tener un lugar seguro al que regresar. La búsqueda de este equilibrio puede ser un desafío constante en su vida, ya que temen perder una de estas partes esenciales de su identidad. Finalmente, Sagitario puede experimentar un miedo relacionado con la autenticidad.
Aunque son conocidos por ser sinceros y directos, también pueden temer no estar siendo verdaderamente fieles a sí mismos. Les preocupa que, en su afán por agradar o encajar en ciertos contextos, puedan estar comprometiendo su autenticidad. Este miedo a perder su esencia les impulsa a ser francos y transparentes, pero también puede generarles inseguridad sobre si realmente están viviendo de acuerdo con sus propios valores y deseos, o si están cediendo a las expectativas de los demás. Sagitario tiene una profunda necesidad de ser genuino en todo lo que hace, y la posibilidad de traicionar esa autenticidad es algo que les asusta en un nivel muy íntimo. En resumen, aunque Sagitario es conocido por su optimismo, su amor por la libertad y su espíritu aventurero, en su interior lidian con una serie de miedos que influyen en su comportamiento y sus decisiones. Desde el miedo a la irrelevancia y la vulnerabilidad emocional, hasta la preocupación por la pérdida de tiempo, la mediocridad, la desconexión interna y la lucha por el equilibrio entre independencia y estabilidad, estos temores profundos revelan una complejidad emocional que no siempre es evidente en su superficie. La vida de Sagitario es una búsqueda constante de expansión, no solo en términos externos, sino también en la comprensión y manejo de sus propias inquietudes internas. Uno de los aspectos menos explorados sobre Sagitario es su profundo temor a la incertidumbre personal. A pesar de que este signo se asocia comúnmente con la valentía y la curiosidad ante lo desconocido, existe un miedo subyacente a no saber quiénes son realmente o hacia dónde se dirigen en su vida. Este miedo se manifiesta cuando se sienten perdidos o desconectados de su propósito personal. Aunque están constantemente en búsqueda de nuevas experiencias y conocimientos, a veces pueden preguntarse si estas exploraciones externas están alineadas con su verdadero ser o si simplemente están evadiendo una confrontación interna. La incertidumbre sobre su identidad y su destino puede ser una fuente de ansiedad, especialmente cuando no logran definir claramente sus objetivos o propósitos más profundos. Un aspecto más psicológico del miedo de Sagitario es la ansiedad que pueden sentir ante la posibilidad de fracasar en su capacidad de inspirar a los demás. Dado que este signo suele sentirse llamado a compartir su sabiduría, a guiar y a motivar a los que les rodean, el temor a no cumplir con ese rol puede generarles inseguridad. Sagitario siente una necesidad interna de ser percibido como una persona que aporta claridad y visión, alguien que está en sintonía con verdades más grandes que la vida cotidiana. El miedo a que sus ideas no tengan el impacto que esperan o que su voz no sea lo suficientemente influyente puede hacer que Sagitario dude de su propia capacidad para ser un verdadero líder o un referente intelectual y espiritual. Además, Sagitario tiene una relación compleja con la soledad. Aunque disfrutan de su independencia y a menudo valoran el tiempo a solas para reflexionar o explorar sus propios pensamientos, hay un miedo oculto a la soledad emocional. Este temor se basa en la preocupación de que su estilo de vida nómada, ya sea física o mentalmente, los aleje demasiado de las conexiones significativas. Mientras exploran el mundo y buscan nuevas aventuras, a veces temen que el precio de esa libertad sea quedarse solos, sin una red de apoyo emocional sólida. Sagitario necesita sentirse conectado a las personas y a las causas, pero la constante búsqueda de lo nuevo puede impedirles desarrollar la profundidad de las relaciones necesarias para contrarrestar ese miedo a la soledad. Esta dualidad entre desear libertad y temer la desconexión emocional puede ser una fuente de conflicto interno. El miedo al compromiso, aunque mencionado en ocasiones, tiene una connotación más profunda en el caso de Sagitario. No se trata solo del miedo a atarse a una relación o a una situación de vida, sino también del miedo a comprometer su visión de la vida o sus creencias. Para Sagitario, el compromiso puede representar una amenaza a su capacidad de crecimiento y expansión. La posibilidad de quedar atrapado en una estructura que limite su capacidad de aprender, de cambiar de dirección o de replantearse sus creencias es algo que los aterroriza. En este sentido, el miedo al compromiso no es solo una cuestión de relaciones personales, sino también una cuestión de libertad mental y espiritual. Sagitario necesita sentir que puede redefinir su visión del mundo y su rol en él a medida que adquiere nuevos conocimientos y experiencias, y cualquier situación que amenace con congelar ese proceso es vista como una prisión. Un miedo poco discutido pero fundamental en Sagitario es el temor a ser malinterpretado. Este signo tiende a ser directo y honesto, pero también está profundamente inmerso en ideas filosóficas y espirituales. El temor a que sus palabras o acciones sean malinterpretadas por quienes no comparten su misma visión del mundo puede generarles frustración y ansiedad. Sagitario siente que tiene una verdad que compartir, una verdad que ha sido el resultado de su constante búsqueda y aprendizaje. Sin embargo, la posibilidad de que esa verdad no sea comprendida o valorada por los demás puede hacer que duden de su capacidad para expresarse adecuadamente.
Este miedo a ser malinterpretado está vinculado a su deseo de ser auténticos y coherentes en su comunicación, y cualquier distorsión en cómo son percibidos puede llevarles a cuestionar si están transmitiendo con claridad lo que verdaderamente piensan y sienten. Otro aspecto del miedo en Sagitario es el temor a la irrelevancia dentro de sus relaciones interpersonales. A pesar de ser personas sociables y de mantener una actitud extrovertida, Sagitario puede temer que, a medida que se mueven por diferentes círculos y conocen nuevas personas, no logren mantener relaciones lo suficientemente profundas o duraderas. Aunque disfrutan de la variedad en sus interacciones, el temor de no ser recordados o de no dejar una impresión significativa en quienes les rodean puede estar siempre presente en su mente. Sagitario desea ser valorado por quienes están cerca de él, no solo por su capacidad de divertirse o de vivir experiencias únicas, sino por su profundidad de pensamiento y su habilidad para impactar positivamente la vida de los demás. La posibilidad de que sus relaciones queden en la superficialidad o que no sean recordados de la manera en que desean puede generarles un miedo persistente a no tener un legado emocional en el mundo que los rodea. Además, Sagitario también enfrenta un miedo relacionado con la competencia. Aunque en apariencia son relajados y no se preocupan demasiado por cómo los demás los perciben, pueden albergar un temor oculto a ser superados o a quedarse atrás en el campo de sus intereses. Dado que Sagitario se define en gran medida por su intelecto, su capacidad de comprender y de compartir ideas, el temor de que otras personas sean más inteligentes, más sabias o más exitosas en la búsqueda de la verdad puede ser una fuente de ansiedad. Aunque rara vez se comportan de manera competitiva de forma explícita, la posibilidad de no estar a la vanguardia en sus áreas de interés o de no ser reconocidos por su contribución intelectual puede hacer que Sagitario experimente inseguridades en relación a su valor personal. Por otro lado, Sagitario puede sentir un miedo sutil a la conformidad. Para este signo, seguir las normas establecidas o vivir de acuerdo con las expectativas de la sociedad es una forma de traición a su verdadera naturaleza. Sin embargo, el miedo a la conformidad va más allá de simplemente evitar las reglas, se trata de un temor a perder su originalidad y a dejar de cuestionar las estructuras que consideran limitantes. Sagitario tiene una necesidad innata de desafiar las convenciones y de explorar nuevas maneras de vivir y de pensar. La posibilidad de caer en una vida rutinaria y conformista, donde no puedan expresar su creatividad y su individualidad, es algo que les produce un profundo malestar. Este miedo a ser absorbidos por la mediocridad de la sociedad los impulsa a mantenerse en constante movimiento, siempre en busca de experiencias que les permitan reafirmar su libertad y su singularidad. Finalmente, un miedo poco explorado pero significativo para Sagitario es el temor al arrepentimiento. Dado que este signo tiende a vivir intensamente, tomando decisiones rápidas y persiguiendo nuevos caminos sin mirar demasiado hacia atrás, existe un miedo silencioso a que, en algún momento, puedan arrepentirse de algunas de esas elecciones. Aunque valoran la experiencia por encima de los resultados, el miedo a mirar hacia atrás y darse cuenta de que tomaron decisiones precipitadas o de que desperdiciaron oportunidades importantes puede pesarles en momentos de reflexión. Este temor al arrepentimiento, aunque rara vez lo expresen, puede llevar a Sagitario a una búsqueda constante de la validación de sus decisiones, asegurándose de que cada aventura y cada lección valgan la pena, incluso si los resultados no son siempre los esperados. En conjunto, los miedos de Sagitario van mucho más allá del miedo superficial a perder la libertad. Desde el temor a la incertidumbre personal, la vulnerabilidad emocional, el compromiso de su identidad y creencias, hasta el miedo a la irrelevancia, la soledad, el arrepentimiento y la conformidad, estos aspectos complejos muestran a Sagitario como un signo profundamente humano, con dudas internas y luchas psicológicas que van más allá de su imagen de aventurero optimista.